Muy buenas tardes, familias, incluso funcionarios de diferentes instituciones, porque se han ido vinculando diferentes personas a este espacio con el objetivo de recibir información, capacitación y sobre todo ir derribando esos mitos sobre enfermedad mental. Lo más importante para nosotros es que ustedes vayan acercándose al conocimiento cada vez más mejor y más acertado que les permita acompañar a los pacientes en su proceso y que nos vaya permitiendo también a nosotros como funcionarios ir adquiriendo las herramientas para acompañar adecuadamente desde el medio institucional a todas las personas pues que atendemos. En el día de hoy estamos con la doctora Carolina Vargas Cárdenas, magíster de la Universidad del Rosario, especialista en psiquiatría. La idea es que estemos el día de hoy aprovechando este espacio, pero también quería contarles, hacerles pues como un poquito el resumen de invitarlos para que se vayan vinculando y vayan invitando a otras personas a que se vinculen. Este año en cuenta muy especialmente las observaciones que nos han hecho acerca de temas. Digamos que tenemos tres grandes focos que atendemos desde el hospital y es depresión, trastorno afectivo bipolar y, y esquizofrenia, pero también hemos querido vincular diferentes temáticas, digamos que nos permitan también que ustedes tengan conocimiento en otros temas. Hemos fortalecido para este año mucho la parte de atención con psiquiatría, pues de temas relacionados con psiquiatría, entonces vamos a trabajar el trastorno de ansiedad, trastorno de espectro autista, manejo de las recaídas, desde salud mental y de la parte de psicología. Vamos a trabajar también mucho el tema de la prevención y el día de hoy vamos a trabajar con la doctora Carolina el tema de trastorno obsesivo compulsivo, que también nos lo han solicitado y también hemos visto que se han incrementado los casos de consulta en el hospital por este tema. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias por sus conocimientos. Hola Viviana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a todos por darme la oportunidad de estar presente en este espacio. Muchas gracias a ustedes, familias, colaboradores del Hospital Mental, que se toman pues este tiempo para aprender un poco más de las patologías de nuestros pacientes. En el día de hoy quiero compartirles con ustedes un tema muy interesante que lleva el nombre de trastorno obsesivo compulsivo. Si somos muy juiciosos con el término, entonces vamos a hablar de que es una condición mental común que es heterogénea y de larga duración. ¿Qué queremos decir con esto? Entonces hablamos de que el trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad mental y que se caracteriza porque es heterogénea. Cuando me refiero a heterogénea, estoy hablando de que tiene varias formas en cómo presentarse, o sea, quiere decir que va a tener varios síntomas, varios signos y en cada paciente puede variar la manera en cómo se va a presentar, que es de larga duración porque tenemos que inicia o se presenta en la niñez o en la adolescencia. Y muy importante, y es que es una patología que generalmente está subdiagnosticada. ¿Qué quiere decir esto? Que no está diagnosticada. ¿Por qué? Porque los síntomas para nuestros pacientes generan vergüenza, generan culpa, y el hecho de generar esta vergüenza y esta culpa, ellos no tienen la capacidad de transmitir esta información o lo que sienten a su familiar porque les genera vergüenza. Entonces, como no se diagnostica, también se subtrata, o sea, no recibe el tratamiento ni en el tiempo ni en el momento adecuado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para tener algunos datos relevantes que tenemos, que el trastorno obsesivo compulsivo se encuentra entre las 20 primeras enfermedades que producen discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, nos referimos a que puede generar una discapacidad a nivel funcional, familiar, académica, laboral. O sea, quiere decir que la enfermedad o el trastorno va a generar una alta discapacidad en todos los medios en los que nuestros pacientes se desarrollan. ¿Qué tenemos en las estadísticas de Colombia según las últimas estadísticas?
Tenemos que en Colombia alrededor del 3.6% de la población presenta este trastorno obsesivo compulsivo. Y miren qué importante, y es que se va a dar en etapas de la vida muy tempranas. Vamos a tener que va a ser en pacientes menores de 25 años y se genera en el tiempo de la preadolescencia. Pero importante, tenemos dos picos en todo el ciclo de la vida. Va a ser uno entre los 12 y los 14 años y el segundo pico va a ser entre los 20 a los 22 años. Que es importante tener en cuenta y que no ocurre en este trastorno, y es que es igual tanto para mujeres como en hombres. Quiere decir que la proporción es 1:1, o sea, que da igual tanto a las mujeres como a los hombres, pero que en los hombres sí empieza o inicia la enfermedad un poco más temprano que en las mujeres. Ahora, también tenemos que el trastorno obsesivo compulsivo puede estar relacionado con otros trastornos, es decir, el paciente puede tener un trastorno obsesivo compulsivo y estar relacionado con tics. ¿Qué es un tic? Entonces hablamos de un tic que puede ser motor o que puede ser un sonido, y son movimientos que van a ser repetitivos y que son involuntarios, o sea que el paciente no los puede detener. También el trastorno obsesivo compulsivo puede estar relacionado con el trastorno dismórfico corporal. ¿Qué es un trastorno dismórfico corporal? Básicamente es, ejemplo, la persona se mira al espejo todas las mañanas y se ve la nariz que la tiene torcida, que la tiene muy grande, pero realmente son detalles que a simple vista o que para cualquiera de nosotros realmente no son llamativos, no generan pues algún aspecto relevante, pero para el paciente o para el que lo está viviendo sí genera una alteración. Tanto así que este trastorno dismórfico corporal puede llevar a que los pacientes consulten con cirujanos plásticos o esteticistas para realizarse algunas cirugías que ellos consideran que necesitan porque no se ven en las condiciones que ellos quisieran. También otro trastorno que es muy frecuente, yo creo que nosotros lo hemos visto más de lo común, y es que el trastorno obsesivo compulsivo está asociado a un trastorno de acumulación, lo que para muchos de nosotros podría ser, ejemplo, basura, y lo empiezan a recolectar y acumular. Para estas personas no es basura. Entonces, ejemplo, empiezan a acumular tarros de plástico, empiezan a acumular libros. Entonces, todo esto va a generar un trastorno de acumulación. Tenemos otro que también está de la mano con el trastorno obsesivo compulsivo, y es la tricotilomanía. La tricotilomanía se conoce como los pacientes que se arrancan el cabello. Otros que están de la mano va a ser el trastorno de escoriación. El trastorno de escoriación se evidencia porque el paciente se empieza a generar lesiones en la piel. Estas lesiones llegan a ser tan graves que se pueden generar lesiones que pueden generar un proceso infeccioso que puede ser tan grave que puedan requerir la hospitalización. También se puede dar un trastorno obsesivo compulsivo que puede estar inducido por sustancias. En estas sustancias pueden entrar tanto sustancias lícitas como ilícitas, ejemplo, la pasta base de coca, el bazuco, o como conocemos el clorhidrato de cocaína, que es el perico, el alcohol o algún medicamento. También es importante tener en cuenta que el trastorno obsesivo compulsivo también puede ser generado, estos síntomas, por alguna enfermedad médica. Ahora, es importante tener en cuenta que todas las enfermedades mentales van a tener un origen o un sustrato biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener unas maneras en las que yo voy a explicar por qué se genera este trastorno. Entonces, hablando así a grandes rasgos, como está en la diapositiva, es porque van a haber alteraciones en el cerebro, en algunos lugares específicos, como tenemos la corteza frontal, que es la que nos permite tomar decisiones, realizar funciones ejecutivas. También va a estar la frontal. También van a haber algunas alteraciones en otras estructuras, como van a ser la amígdala y el lóbulo temporal. Y estos receptores que ustedes encuentran ahí mencionados en la diapositiva, que son serotoninérgicos 7H2 y 5HT1, son unos receptores que están encargados de cumplir unas funciones a nivel cerebral, que también se ha encontrado que tienen una disfunción. A su vez,
algunos pacientes que presentan una infección por una bacteria conocida como el estreptococo beta hemolítico del grupo A también pueden presentar estos síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, ¿qué es súper importante y quiero que se lleven de la charla? Y es que podamos reconocer en nuestros familiares, en nuestros pacientes, cuáles son los síntomas que presenta un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces vamos a tener 3 síntomas cardinales que van a ser supremamente importantes. Los vamos a ir desglosando a medida de la charla. Entonces tenemos inicialmente las obsesiones, las compulsiones y la duda patológica. Entonces miren que son 3 síntomas muy importantes. ¿Qué es importante reconocer? Que estos síntomas se van a presentar al menos más de 1 hora al día en los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una obsesión, voy a durar más de 1 hora al día en esa obsesión o en esa compulsión. Es importante que va a generar una disfuncionalidad, lo que les mencionaba al inicio de la charla. Nuestros pacientes tienen alta disfuncionalidad, sea laboral, en el trabajo, en el colegio o en la familia. Y esto va a alterar su desempeño y también va a alterar su productividad en un futuro. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Entonces, ¿qué es una obsesión? Una obsesión va a ser toda idea, imagen, palabra, pensamiento o melodía que se venga a la mente. ¿Qué quiere decir? Que puede ser cualquiera de estas 5 que yo les acabo de mencionar y se caracterizan porque son persistentes, recurrentes y el paciente sabe que son producto de su mente. O sea, el paciente sabe que esto mismo lo estoy pensando yo, que lo produce mi mente, pero a pesar de que él sabe que los produce su mente, también sabe que son indeseados, que no lo dejan vivir en paz y que le generan muchísimo malestar. ¿Qué generan todas esas obsesiones en esas 5 maneras que les acabo de mencionar? Entonces tenemos pensamientos, ideas, palabras, imágenes o alguna canción, ejemplo. Entonces, estas obsesiones van a generar bastante molestia, van a generar angustia, van a generar rabia y van a generar un malestar significativo en la persona. Entonces, miren que el paciente, él sabe que esa obsesión es irracional, pero a pesar de que es irracional, no tiene la capacidad para decir, venga, esto no es así, debe ser de esta manera, sino que a pesar de que él sabe que es irracional, le genera bastante ansiedad y bastante malestar. Esta palabra vergüenza creo que es muy importante para todos porque esto lo que nos hace que se retarde el diagnóstico o se retrase un diagnóstico, porque nuestros pacientes sienten vergüenza y culpa por las ideas y los comportamientos que realizan. Entonces, esto hace que no se pueda realizar un diagnóstico adecuado y un diagnóstico a tiempo, lo que retrasa el tratamiento y lo que empeora la calidad de vida de nuestros pacientes, tanto a corto como a mediano como a largo plazo. Ahora, entonces ya resolvimos lo que son las obsesiones. Ahora vamos a hablar de las compulsiones. ¿Qué es una compulsión? Entonces, una compulsión puede ser un comportamiento, o sea, una acción o un acto mental repetitivo. Cuando yo me refiero a acto mental repetitivo, quiere decir que estoy haciendo una acción mentalmente, o sea, que no la puede ver otra persona, pero es una compulsión porque estoy generando estoy intentando hacer un acto mental repetitivo para que esa obsesión se detenga. Les voy a dar un ejemplo. Va pasando una persona, va caminando por la calle y se dio cuenta que abrieron un local nuevo. Y ella en su cabeza sabe que si no le da la bendición, probablemente le va a ir mal. Entonces, ella dice, si no le doy la bendición, le va a ir mal. Entonces, en su cabeza dice, Dios la bendiga o Dios bendiga el local. Si no hace este acto mental repetitivo, va a seguir con esa sensación de angustia y de culpa. Entonces, por eso les menciono o les doy este ejemplo para aclarar que es un acto mental repetitivo sin necesidad de que sea un comportamiento que sea visual.
¿Por qué se hace una compulsión? Entonces, lo que trata de hacer la compulsión es tratar de neutralizar, o sea, como de parar esa obsesión que está en la cabeza y tratar de que esa ansiedad se disminuya. Muchas veces esas compulsiones pretenden evitar algún peligro. Ejemplo, entonces el paciente tiene una obsesión y es el miedo a contaminarse. Entonces la compulsión es generar un lavado de manos repetitivo, que puede ser hasta 50 veces una sola vez. Ejemplo, cuando tocó una mesa. Él sabe que es irracional lavarse 50 veces las manos porque igual no me voy a contaminar de nada, pero a pesar de que es irracional, él vuelve y repite la acción. Ahora, ¿cuáles son las obsesiones más frecuentes que tenemos en nuestros pacientes? Entonces recordemos, la obsesión va a ser la idea, el pensamiento, la palabra o la melodía que se va a venir a la mente. Entonces, de las obsesiones más frecuentes que tenemos y que vemos en nuestros pacientes es la obsesión por la contaminación por gérmenes. Entonces, me voy a contaminar si toco la mesa. Y yo creo que si nos devolvemos a lo que tuvimos que vivir, que fue la pandemia de COVID-19, nos dejó muchas de estas obsesiones, que es ese miedo a la contaminación por un germen. También el miedo a tener o padecer alguna enfermedad grave, ¿qué tal yo tenga un cáncer? O, ejemplo, la obsesión de la duda, ¿será que sí cerré la ventana? ¿Será que sí cerré la llave del gas? ¿Será que sí le di de comer al perro? O, por ejemplo, una obsesión de agresividad, pensar o tener un pensamiento de debo pegarle a mi vecino, a pesar de que yo sé que es una idea irracional. ¿Cuáles son las compulsiones más frecuentes? Entonces, ejemplo, si volvemos a la obsesión de que el miedo es a contaminarse de un germen, la compulsión más frecuente que hacen es el lavado de manos y la limpieza. Ejemplo, la obsesión de la duda, si cerré la puerta, si cerré el gas, entonces, ¿qué hace el paciente? Verificar varias veces, le pueden tomar 10 veces y verificar si cerró la llave del gas, si cerró la ventana, si cerró la puerta. Ejemplo, también el conteo, entonces contar las baldosas, contar las rayas, contar las ventanas. Otra compulsión muy frecuente es la simetría. Entonces, ejemplo, todo tiene que estar completamente alineado, todo tiene que estar muy ordenado. Ejemplo, los pantalones los de colores azul van a este lado, los de color blanco van a este lado, los de color verde, ¿cierto? Entonces tiene que haber un ordenamiento y tiene que ser simétrico. O, por ejemplo, también la compulsión de no tocar determinados objetos. Estas son las compulsiones más frecuentes que vemos en nuestros pacientes. ¿Qué es importante de esta diapositiva? Y es que podamos entender que el trastorno obsesivo compulsivo se comporta como un ciclo. Miren, si vemos, vamos a tener que se genera una obsesión, ¿cierto? Ese pensamiento que invade la mente. ¿Qué va a generar en nuestros pacientes? Genera miedo, angustia, culpa, vergüenza. Entonces, para bajar esa ansiedad y disminuir eso, va a generar una compulsión. Entonces, debo lavarme las manos. Después de que me lavo las manos, esa angustia, ese estrés disminuye, pero vuelve nuevamente. Entonces, esto se convierte en un ciclo, o sea, nunca va a terminar. En esta misma imagen también les quiero expresar lo mismo. Entonces, tenemos una obsesión, esa obsesión genera un malestar, ese malestar me va a generar una compulsión o el acto que voy a realizar, y después de que hago esa compulsión va a generar que disminuya la ansiedad, que baje el malestar, que esté más tranquilo. Entonces, como sé que al realizar la compulsión estoy más tranquilo, ya no tengo esa duda, esa ansiedad, entonces vuelve la obsesión y vuelvo y realizo la nueva conducta. Por eso es que este es un ciclo que se repite. Ahora, es muy importante, y tal vez si ustedes tienen pacientes con este diagnóstico, se van a dar cuenta que realmente al primero que visitan no es al psiquiatra. Entonces, ¿por qué consultan nuestros pacientes? Entonces, recordemos que van a ser pacientes menores de 25 años que usualmente están en la preadolescencia o que son infantes. Entonces, la primera consulta es para el pediatra.
¿Y cuál es? Porque tienen dolor abdominal, porque se lavan mucho las manos, se cepillan mucho los dientes. También asisten mucho al médico general porque les da bastante dolores de cabeza, pueden tener ataques de depresión, de ansiedad. También asisten al dermatólogo porque empiezan con lo que les había mencionado, de generarse las lesiones en la piel. Por ejemplo, de tanto lavarse las manos se generan lesiones, empiezan a hacer dermatitis. También por ese miedo de tengo una enfermedad grave, algo malo me va a pasar, yo tengo que ir al oncólogo, como les había mencionado. Entonces, también el cirujano plástico. Entonces, yo tengo un defecto en la nariz, entonces primero voy y consulto al cirujano plástico porque según el paciente tiene unos rasgos anormales. También al odontólogo porque en algunas de estas, por ejemplo, obsesiones de miedo a contaminarse con algún germen, entonces la compulsión es cepillarse los dientes y se genera una lesión de las encías. Entonces, ¿por qué asisten al odontólogo? Porque se generan lesiones en las encías por un cepillado de dientes excesivo. Entonces, yo creo que en algún momento de la charla todos nos hemos preguntado cómo se hace el diagnóstico, ¿cierto? ¿Cómo me acerco para saber si esa persona de pronto con la que yo convivo o con la que es mi hijo, mi tío, mi primo, yo le veo alguna de estas cosas que hemos mencionado? Entonces, ¿cómo será que puedo mirar o generar un acercamiento? Entonces, podemos hacer algunas preguntas como las que aparecen mencionadas en la diapositiva. Ejemplo, ¿usted realiza aseo o limpieza muchas veces al día? Ejemplo, la casa está limpia, pero yo tengo que volver a limpiar. Usted revisa muchas veces las cosas en muchas oportunidades. Va a salir de la casa y va y revisa si cerró la llave del gas, va y revisa si cerró el balcón, va y revisa si cerró la llave. Por ejemplo, en algún momento usted siente que ese pensamiento sigue ahí y le genera fastidio, le genera ansiedad. Otra pregunta puede ser, ¿te tomas mucho tiempo para terminar sus actividades diarias? Ejemplo, tiene que salir a trabajar a las 6 de la mañana, pero para poderse organizar tiene que levantarse a las 3 de la mañana para poder hacer toda su rutina que genera tanto orden y va a ser tan meticulosa que va a tomar tanto tiempo para terminar esas actividades diarias. Otras preguntas, por ejemplo, ¿se preocupa excesivamente por el orden? Ejemplo, hay un gancho tirado, tiene que recogerlo. Por ejemplo, ¿les molesta o le desagrada que alguien lo toque? ¿Le preocupa, por ejemplo, que la casa no esté suficientemente limpia? Algo muy importante que pasa en nuestros chiquitos y es que los niños, por ejemplo, a pesar de que sus juguetes están limpios, vuelven y los limpian a pesar de que estén limpios. O sea, realmente no es necesario que estén sucios para que vuelvan y los limpien. O arreglan varias veces la habitación tiene que estar perfecta. Por ejemplo, los colores tienen que estar totalmente ordenados, los cuadernos deben estar sin las hojas arrugadas, todo perfectamente limpio. Cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo en psiquiatría, hagan de cuenta que tenemos como un libro que se llama el DSM-5. El DSM-5 que nos permite o nos da unos criterios para saber si se tiene o no se tiene esa enfermedad, ¿cierto? Si somos muy estrictos en los criterios. Entonces, ¿cómo sabemos si se tiene o no un trastorno obsesivo compulsivo? Entonces, tienen que haber los siguientes criterios que les voy a mencionar. Entonces, recordemos, las obsesiones, que ya hemos hablado que son, las compulsiones, pueden estar las dos o pueden estar solo unas, y a pesar de que las tiene, el paciente intenta pararlas, reprimirlas con algún otro pensamiento, pero a pesar de eso, la obsesión persiste ahí. Que es importante y como les había mencionado inicialmente, y es que estas actividades en los pacientes toman muchísimo tiempo, entonces al menos le toman más de 1 hora al día. Y súper importante, y es que van a generar un malestar clínicamente significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona que realmente no está siendo funcional en su casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y además de haber cumplido estos criterios, tenemos que descartar
que no ha sido por el consumo de alguna sustancia, sea lícita o ilícita, y que tampoco es causada por alguna otra enfermedad médica. Y además de eso, que no es causada por ninguna otra enfermedad o trastorno mental. Que es importante que podamos también tener claro, y es que hay unos diagnósticos o hay algunas enfermedades o algunos trastornos mentales que también van a tener algunos síntomas que pueden relacionarse con el trastorno obsesivo compulsivo. De todos los que tenemos ahí mencionados en la diapositiva, el paciente puede ser que tenga los dos, o sea, yo puedo tener un trastorno obsesivo compulsivo y también puedo tener un trastorno depresivo y también puedo tener un trastorno de ansiedad. Lo importante es saber que puede tener los dos o que solo tiene uno, pero poder diferenciar, que no se nos vaya a escapar que también hay otras enfermedades como la demencia que puede causar con esto, que puede cursar con estos síntomas. Creo que una de las diapositivas más importantes en esta charla es el tratamiento. El tratamiento en nuestros pacientes debe ser multimodal, ¿cierto? O sea, no nos podemos quedar en que solo es la pastilla, que solo es el medicamento el que nos va a ayudar a resolucionar o a mejorar los síntomas de mi paciente. Que es importante que tengamos en cuenta que debemos mejorar esos síntomas, o sea, mejorar esas obsesiones, mejorar esas compulsiones, mejorar esa duda patológica. Porque si yo resoluciono esos síntomas, quiere decir que mi paciente va a tener una mejor calidad de vida, va a tener un mejor funcionamiento social, laboral, familiar, con su pareja. Y supremamente importante es que debemos educar al paciente, a nuestra familia y al núcleo. Porque cuando no conocemos de la enfermedad, cuando no sabemos de los síntomas, de los signos que puede tener el paciente, muchas veces podemos juzgar al paciente sin saber qué es lo que él está sintiendo. Entonces, miren que son varios aspectos que tenemos que entablar para que el tratamiento de nuestros pacientes sea adecuado, efectivo. Entonces, ¿qué es importante? Porque muchas veces puede ser que, listo, ya tenemos el diagnóstico, pero vamos a tener algunos obstáculos comunes que se van a atravesar en este diagnóstico. Entonces, miren, lo que más les mencionaba inicialmente es que se demora mucho en realizar el diagnóstico de este tratamiento, de esta enfermedad. Ejemplo, desde que se inicia la enfermedad tenemos desde la infancia o en la preadolescencia que se van a generar estos síntomas. ¿Qué ocurre? Después de que se han presentado estos síntomas, se ha evidenciado en la literatura que transcurren alrededor de 14 a 17 años desde que se inicia el trastorno obsesivo compulsivo en que el paciente genere o reciba un tratamiento adecuado. O sea, quiere decir que nuestro paciente puede durar hasta 17 años con estos signos, con estos síntomas y sin recibir ningún manejo farmacológico. ¿Esto qué va a hacer? Que el deterioro de su vida sea cada vez más difícil. Ahora, también que es importante que este diagnóstico muchas veces es tardío, por lo que les mencionaba anteriormente, genera mucha vergüenza en los pacientes, les genera mucha culpa, se sienten culpables por lo que piensan. Entonces, el hecho de poder expresarlo con un familiar, con alguien del ambiente hospitalario o muchas veces porque en las casas no hay nadie del ámbito de la salud, entonces no podemos entenderlo. También que es importante que tengamos claridad que también puede ser error de alguno de nosotros como profesionales de la salud, porque muchas veces no se tiene el conocimiento de estos signos y de estos síntomas. Esto puede generar, uno, que se haga un diagnóstico erróneo, y al recibir un diagnóstico erróneo quiere decir que también estoy dando un tratamiento inadecuado. Entonces esto también va a hacer que la calidad de vida de mi paciente disminuya. Entonces, ¿qué es importante? El tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo tiene dos pilares supremamente importantes. Entonces, el primero va a ser la psicoterapia. Entonces, cuando hablamos de psicoterapia es ir al psicólogo, sí, pero en el psicólogo hay varios tipos de terapia.
En este caso, para el trastorno obsesivo compulsivo, tenemos que la terapia adecuada es la terapia cognitivo-conductual. Es una terapia que debe ser realizada por una persona que tenga el entrenamiento y que tenga las herramientas para realizar esta terapia. En esta terapia cognitivo-conductual tenemos una terapia que se llama exposición y prevención de la respuesta. Esta exposición que me permite, o sea, lo que yo voy a hacer es confrontar al paciente sobre ese pensamiento, esa palabra, esa idea, esa imagen, y lo que voy a hacer es confrontarlo para que se acerque a esa situación que le genera ese detonante. Entonces, esas obsesiones van a hacer que el paciente se sienta ansioso, que se sienta angustiado, pero quiere decir que el profesional que está realizando esta terapia es un profesional que ya ha hecho una estrategia planificada de cómo se va a asumir esa exposición y cuáles van a ser los pasos a seguir. Entonces, en esta exposición escalonada es generar esa confrontación con el paciente de esa idea o ese pensamiento que tiene. Después de realizar esa exposición, se va a hacer algo que se conoce como prevención de la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el paciente ya se confrontó a esa obsesión que tiene. Ahora es cómo vamos a hacer que al confrontarse a esa obsesión el paciente no responda o no realice la acción compulsiva. Esto va a tardar, no les voy a decir que en la primera sesión que van a asistir a psicoterapia se va a poder hacer todo esto, ¿no? Eso va a ser un proceso y como les mencioné en la diapositiva, es una exposición escalonada y lo mismo, la parte de la prevención de la respuesta también va a ser escalonada. ¿Cuál es el objetivo en últimas de la terapia de prevención de la respuesta? Y es que ese paciente tenga la capacidad de no realizar esa compulsión y que ese acto o esa acción al menos se pueda demorar entre 1 a 2 horas en realizarse después de que se viene la obsesión. ¿Qué se dice? Cuando el paciente tiene esta capacidad de por lo menos de 1 a 2 horas no hacer la compulsión, se empieza a generar algo que se llama la habituación. Cuando yo hablo de la habituación es que a pesar de que al paciente trae la obsesión a la mente, ¿cierto? Trae el pensamiento, la idea o la melodía, se presenta esa sensación de ansiedad, de angustia, de malestar, de rabia y dura más de 2 horas sin hacer la compulsión y no realiza el acto, estoy generando algo que se llama habituación. Esa habituación, cuando estamos diciendo el paciente está mejorando, porque esta habituación ya se va a volver, como dice la palabra, un hábito. Quiere decir que no va a volver a realizar la compulsión. Probablemente la obsesión puede estar, pero no se va a generar ese acto compulsivo. Es importante que tengamos en cuenta que los estudios nos dicen que inicialmente deberíamos arrancar con psicoterapia, o sea, deberíamos arrancar con la terapia cognitivo-conductual y que posterior a eso deberíamos iniciar el tratamiento o los fármacos. Y casi el 80% de nuestros pacientes responden a la terapia sola, pero hay casos en los que son el trastorno está tan grave o es moderado a severo que toca o se debe iniciar las dos al mismo tiempo. O sea, debemos iniciar un manejo farmacológico y un manejo con psicoterapia. A manera solo de conocimiento, que debemos saber que existen unos medicamentos que se llaman antidepresivos o se llaman de primera línea, los ISRS, que son los que utilizamos para manejar todos estos síntomas obsesivos y compulsivos, que entre los que más usamos y de pronto sus familiares los usan o ustedes, tenemos la fluoxetina, la fluoxamina, la sertralina y la paroxetina. Y la clomipramina, que es un medicamento que es un poco antiguo, pero solo lo usamos en casos que son refractarios al manejo. ¿Qué quiere decir? Que no nos han servido los primeros medicamentos que utilizamos. Ahora bien, como les mencionaba, el pilar va a ser la psicoterapia, pero podemos utilizar los dos. Entonces, la combinación tanto de fármacos como de terapia. Y tenemos en algunos casos graves en que a pesar de que ya iniciamos los medicamentos que les mencioné anteriormente, a pesar de que ya inició la psicoterapia, son casos tan graves que necesitamos ayudarnos de más medicamentos como los ansiolíticos, algunos antipsicóticos
Y en casos tan graves, donde el trastorno obsesivo compulsivo es tan grave, hay casos en los que es necesario hacer psicocirugía, o sea, hacer una cirugía en la cabecita para retirar algunas piezas o estructuras del cerebro, como es una capsulotomía, una leucotomía, una cingulotomía o una tractomía subcaudada, que son las que pues, son nombres muy técnicos, pero son algunos procedimientos quirúrgicos que se deberían hacer en el caso de que no podamos manejar el trastorno solo con la terapia farmacológica y con la psicoterapia. Ahora, ¿qué es importante? O sea, ya hablamos de qué es, cuál es la epidemiología, qué la genera, cuáles son sus signos y síntomas, ¿cierto? Ahora, yo creo que ustedes de pronto como familiares se han preguntado, listo, yo tengo un paciente, mi familiar tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿en qué puedo ayudarle? O sea, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, ejemplo, que es supremamente importante. Acuérdense que primero hay que saber de lo que tiene mi paciente, lo que tiene mi familiar, porque esa es la manera en que yo lo puedo ayudar. Entonces, la primera manera en que yo voy a ayudar a mi paciente, a mi familiar, es educándome, ¿cierto? Entonces, leyendo qué es el trastorno, qué será lo que puedo hacer. Por ejemplo, asistir a estas charlas, que son charlas educativas que nos permiten adquirir más información, asistir a talleres, leer sobre libros de TOC, también aprender a reconocer y reducir las conductas de acomodación de la familia. ¿Esto qué quiere decir? Y yo creo que algunos de ustedes se han sentido representados. Ejemplo, entonces, mi familiar tiene una obsesión con la contaminación. Entonces, yo le lavo la ropa, yo barro, yo limpio la casa, porque como a él le da miedo contaminarse, entonces es mejor que él no haga nada. Entonces, estas conductas son conductas en las que nos empezamos a acomodar a cómo está viviendo mi familiar y eso no lo podemos permitir porque lo que yo estoy haciendo es reforzar la conducta y el comportamiento de mi familiar. O sea, no lo estoy ayudando porque pensaríamos, no, yo lo estoy ayudando porque qué miedo que él piense que se va a contaminar. Por el contrario, estoy generándole más daño del bien que le estoy haciendo. ¿Qué es importante? Lo que les mencionaba, reducir las conductas de la acomodación en la familia. Entonces, ejemplo, como tenemos que a él le da miedo contaminarse, entonces, por ejemplo, yo lavo mejor la ropa en un horario que él no esté. O ejemplo, le facilito el ritual. Entonces, él tiene que lavarse 20 veces las manos, entonces yo lo espero afuera del baño con la toallita. Mire, mijito, aquí está la toallita para que usted se seque. O, por ejemplo, le entrego el jabón, compro más servilletas de las necesarias o el papel necesario para la casa, compro grandes cantidades de jabón. Estas conductas van a ser conductas en que la familia se intenta acomodar para ayudarle al paciente, pero lo que yo estoy haciendo es reforzarle esa compulsión, que es lo que tenemos que evitar para que el paciente siga en este trastorno. Ejemplo, lo que les mencionaba en algún momento de la charla y es poder entender lo que está sintiendo mi familiar. Si yo lo juzgo, si yo lo critico, no lo estoy ayudando. Por el contrario, lo estoy generando más vergüenza y más culpabilidad. Porque quiere decir que él no va a expresar sus sentimientos ni lo que está sintiendo y por el contrario, lo va a empezar a guardar y así nos va a quedar más difícil poder hacer el diagnóstico y no solo el diagnóstico, sino poderlo ayudar. ¿Qué es importante? Ser tolerante, la empatía, ¿cierto? Esta palabra que estamos usando tanto en estos tiempos es la empatía, es sentir lo que le duele al otro, saber que lo que estoy haciendo le puede generar un dolor, una nostalgia al otro. También es muy importante no criticar. Ejemplo, porque él se lavó las manos y yo voy y le digo, usted sí sigue haciendo esas tonterías, ¿para qué hace eso? Entonces lo estoy juzgando con un comentario que se me salió, ¿cierto? Entonces, más bien tratar de cambiar esos comentarios que generan crítica y que generan vergüenza por unas palabras que lo puedan más bien alentar y que permita una comunicación entre el paciente y el familiar. Ahora, ejemplo, no hacer cambios en la rutina familiar. Entonces, yo sé que muchas veces lo que intentamos es ayudar, entonces vamos a cambiar la hora en que se almuerza,
vamos a cambiar la hora en que se ducha, porque como él se demora 2 horas en bañarse, entonces yo me voy a levantar a las 3 de la mañana para que él se pueda bañar a las 4 y a él le alcance el tiempo. Entonces, este cambio de rutinas en la familia tampoco nos van a generar un apoyo. Ejemplo, entonces la obsesión de él es la de contaminación, entonces nadie debe salir, nadie debe tocar. Entonces la mamá dice, no, yo no salgo porque mi hijo no me deja salir. Entonces no hay que limitar las actividades recreativas por la obsesión o la compulsión que tienen nuestros pacientes, que es muy importante, por ejemplo, y nos funciona mucho, y son esas palabras alentadoras o proporcionar un estímulo afirmativo de que él va mejor. Oye, hijo, te felicito, vas muy bien. He notado que te has lavado en menor cantidad las manos, vas muy bien. También es importante que el paciente no haga esos cambios en su ejemplo. O sea, hay personas o tenemos cuidadores, y muchos de ustedes son cuidadores, y es que se dedican el 100% a estar al pendiente de sus hijos, de su papá, de su mamá, que tienen alguna enfermedad mental. Entonces, ¿qué ocurre? Y nos hemos dado cuenta, entonces ocurre, y es que son cuidadores que están cansados, ¿cierto? Que están quemados. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que siempre para poder cuidar, tengo que cuidar de mi salud. Entonces es súper importante que ustedes, que son los cuidadores principales de nuestros pacientes, cuiden de su salud mental y de su salud física, porque para poder cuidar necesitamos estar bien. Bueno, estos eran los elementos más importantes que quería traerles sobre el trastorno compulsivo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Estamos dispuestos a aclararlas. No, doctora, usted muchísimas gracias por tan valiosa información. Definitivamente, pues como muy bien explicado desde diferentes áreas, no solamente el conocimiento de la enfermedad, sino también pues poder evidenciar y tener esos tips y esas herramientas para poder acompañar pues como a los pacientes. Vemos varios comentarios. Antes de pasar a los comentarios y a las preguntas, quiero pedirles el favor, nos informan desde comunicaciones que hay 36 personas conectadas, pero desafortunadamente solamente veo que unas pocas personas nos han registrado asistencia. Para nosotros es muy importante evidenciar la participación de ustedes en estos espacios. Nos hacen comentarios muy positivos, como que las temáticas les gustan, que, ¿cierto? Que para ustedes este espacio ha sido valioso y para nosotros mucho más el poder ir compartiendo diferente información con ustedes, porque el éxito del acompañamiento de los pacientes, como lo mencionó ahorita la doctora también, dentro de sus recomendaciones es conocer sobre la enfermedad que tenga mi familiar, mi paciente, mi conocido, la persona a la que yo esté acompañando. Dentro de los comentarios que nos hacen, incluso nos dicen que se están conectando incluso de Bogotá, se han conectado de La Guajira. Qué bueno que vamos multiplicando esta información de que los jueves a la 1 de la tarde tenemos este espacio virtual en directo para que las personas puedan enlazarse y podamos ir compartiendo también con muchas personas de diferentes partes del país. Dentro de los comentarios hace de pronto don Manuel una observación acerca de su familiar. Les pedimos el favor de que estas observaciones que tenemos acerca de algunas características o síntomas de los familiares, sí las hagamos directamente con el psiquiatra, ya que este espacio pues no nos da la posibilidad como de una valoración personalizada. Nos dicen que gracias por compartir, que muy importantes los espacios. Y nos habla también acerca pues como de, bueno, don Álvaro, ya la comunicadora nos está ayudando como para ubicar el tema de una conferencia que él quisiera tener. Nos resaltan también la importancia de buscar ayuda a tiempo, ¿cierto? Y también es importante, si tenemos alguna pregunta general que pueda de pronto aclarar un poquito el tema, le aclaro por aquí a Tati Osorio que la asistencia está en el link que nos comparten ahí en los comentarios desde comunicaciones
En el link dice, hola a todos, les solicitamos diligenciar la asistencia y la podemos diligenciar. Dice, mi pregunta es, si el paciente no se quiere bañar, no se lava los dientes ni se cambia de ropa, ¿qué debemos hacer para ser empáticos o lograr que lo lleve a cabo? La doctora, pues no sé si está relacionado con el tema de diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, pero de pronto si la doctora nos puede dar una luz acerca de qué es lo más recomendable. Bueno, por lo que nos describen en la pregunta, es una pregunta que no pareciera pues muy relacionada con el trastorno obsesivo compulsivo, sino más bien con otro trastorno mental. Es muy importante siempre proveer los cuidados básicos de nuestros pacientes, ¿cierto? Probablemente no va a estar dispuesto a bañarse, a cepillarse los dientes, pero tratar en lo posible de mejorar ese autocuidado y proveerle esos cuidados básicos sin necesidad de que se tenga que utilizar pues algún tipo de violencia, sea verbal o física. Entonces, lo más importante. Y este tipo de conductas es bueno que cuando vamos a consultar, sea con médico general o si tenemos pues ya un seguimiento por psiquiatría, es bueno evidenciarlo y enunciarlo en la consulta, ¿cierto? Porque si ya tiene un diagnóstico, el psiquiatra debe conocer esos síntomas también, ¿cierto? De qué es lo que está pasando y de qué ha pasado últimamente, para que Esto lo que tengamos presente, sí, señor. que estás diciendo, Diana, es muy importante porque también se va a relacionar con la edad del paciente, porque no es lo mismo que un adolescente de 17 años no se quiera bañar a que un paciente de tercera edad, un paciente de 65, 72 años no se quiera bañar. Entonces, son causas y son enfermedades que se van a encontrar en diferentes etapas de la vida. Entonces, es muy importante no generalizar en este momento, pero sí poder buscar la ayuda. Entonces, como dices tú, entonces si es un paciente que ya tiene un diagnóstico esclarecido por psiquiatría y si de pronto está descompensado, entonces tenemos que mirar la manera de buscar una cita más próxima por psiquiatría, o si en verdad pues está muy descompensado, buscar urgencias, o si por el contrario no ha tenido una atención por psiquiatría, necesitamos iniciar desde medicina general para empezar a encarrilar a este paciente en qué especialidad necesitamos verlo. Gracias, doctora, por la claridad. Nos dice por aquí Álvaro, gracias a ustedes he utilizado estas charlas en comunidad terapéutica. Nancy nos dice que es muy importante la charla. Nos encanta leer sus comentarios pues y saber como todo este tipo de cosas y de dónde se conectan. Bueno, Savara nos dice que a veces cuando llena la asistencia se sale de la charla, entonces de pronto ahorita pues al final nos ayudan registrando pues como la asistencia al final, listo. En cuanto a Nubia, sería muy importante que esos síntomas que nos relacionan, dice que no aguanta que le conversen mucho, que le repitan lo mismo, que si está sufriendo de esquizofrenia, Nubia, sí es muy importante que consultes y ya sea el psiquiatra el que, de acuerdo a esta información y otra que tú le puedas relacionar o que él que él pueda indagar, lo pueda definir, ¿cierto? Para eso, como nos decía la doctora, primero consultamos con médico general. El médico general ya activa la ruta, sea por psicología, si lo considera primero necesario, después por psiquiatría, y en caso pues de que veas que es un episodio muy, digamos, una situación muy difícil en este momento, de que alguien entre en crisis, sí es necesario consultar por urgencias. En los encuentros les hemos clarificado que urgencias primer nivel es la primera opción para consultar. ¿Por qué? Porque hay situaciones o digamos, la doctora me ayudó un poquito desde el orgánico que pueden generar también de pronto algunos delirios, algunas, ¿cierto? Algunas situaciones o síntomas relacionados con enfermedad mental. Entonces, primero es necesario esclarecer que sea un tema que desde el orgánico estemos bien antes de poder pasar pues como un diagnóstico de enfermedad mental o atención desde esa parte. Esto que estás mencionando, Diana, es muy importante porque
Al tener nosotros a la mano nuestro primer nivel, que van a hacer con nuestros médicos generales, que debemos descartar que no sea una causa médica. Ejemplo, el paciente de 70 años que tenemos que está hablando cosas irracionables, que tiene un pensamiento desorganizado, que no se quiere bañar, que está durmiendo, por ejemplo, todo el día y en la noche está despierto y no deja dormir a toda la cuadra. Entonces, inicialmente debe consultar a un primer nivel porque debemos descartar que no tenga algo que se conoce un delirium, que nos va a generar todos estos síntomas, pero porque son secundarios a un proceso infeccioso que hay y que le genera todos estos síntomas. O, por ejemplo, nos vamos al otro extremo de la vida, es un paciente adulto joven, 21 años, que presenta el mismo cuadro, no se quiere bañar, está hablando cosas irreales, está hablando que lo están persiguiendo, pero tenemos también que descartar, ejemplo, que no haya un consumo de sustancias psicoactivas, que no tenga algo arriba en la cabeza, que tengamos que tomarle un TAC, que tengamos que tomar otros exámenes que nos permitan descartar que hay una causa médica no psiquiátrica. Entonces, por eso nuestra primera herramienta cuando se presentan estos síntomas de urgencia debe ser un hospital en el que, como decimos nosotros, pues un hospital orgánico donde podamos descartar las otras cosas que no son patologías psiquiátricas. Sí, doctora, ahorita una familiar me decía, lo que pasa es que mi hijo se tomó una cantidad de pastillas y pues no lo llevé allá, pero pues hubiera sido mejor que lo hubiera llevado allá. Yo le dije, no señora, primero tenía que atender la urgencia vital, que era pues como la intoxicación por los medicamentos que se había tomado antes de nosotros atender, pues de pronto esa o ideación suicida o esa actitud o ese comportamiento. Bueno, en cuanto nos dicen por aquí también, se conectan desde Aranjuez, que viven en Medellín, les gusta mucho la charla, yo creo que no hay más. Hay cositas, digamos que yo sé que el tema de hoy, si bien es cierto, nunca lo habíamos de pronto abordado recientemente, es nuevo, como decía la doctora, no es tan fácil de identificar, hay unos diagnósticos que digamos son más fáciles de decidir, bueno, no, vea, es que esta persona, por ejemplo, está hablando incoherencia, ¿cierto? Entonces es más fácil identificar que hace parte de una enfermedad mental, a lo que nos explicaba la doctora, por ejemplo, las conductas obsesivas y compulsivas, que de pronto a veces se naturalizan, ¿cierto? Como costumbre o rutina y pasan desapercibidos. Más adelantico, frente a algunas preguntas que nos están haciendo o comentarios que nos están haciendo en el chat, vamos a ir evidenciando y relacionando otros diagnósticos que también hacen parte pues, de mucha de nuestra población, pero que también es importante ir identificando esos síntomas, porque en la medida que yo identifico los síntomas de descompensación o digamos algunas dinámicas particulares de mi paciente, voy a poder estar atento y digamos consultar a tiempo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, por favor, pues entonces les recomiendo que inviten a más personas, que las personas sepan de este espacio para que lo podamos optimizar y aprovechar cada vez más, que en el momento que reciban por alguna parte el link o directamente en el Facebook puedan compartirlo con personas que sepan que va a ser valiosa esta información y reiterarles el tema de la asistencia. Muchísimas gracias por participar. Los esperamos dentro de 8 días, jueves a la 1 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.